con Butters? Mi nombre es Judy Rodríguez, no está Philip Butters, él está de vacaciones, lo reemplazo en esta semana, la próxima también, pero él vuelve, por supuesto, recargado. Vamos a iniciar, de inmediato con la presentación de nuestro invitado de hoy. El cronista, columnista del diario El Comercio, Fernando Vivas. Bienvenido con Butters, Fernando. ¿Qué tal? Judy? Bueno, iniciamos de inmediato porque hay varios temas de agenda, por supuesto, que me gustaría comentar contigo, porque de hecho has escrito sobre todos ellos en tus últimas publicaciones. Por ejemplo, la Marcha por la Paz, ¿no? Me gustaría saber tu opinión, el papel de Dina Boluarte al respecto, y luego comentamos sobre lo sucedido hoy, ¿no? Por ejemplo, la renuncia anunciada primero por Dina Boluarte de Juan Carlos Liendo de Dini. Dina ha señalado lo siguiente: justicia para los fallecidos en protestas, y luego vamos a recordar algunos dichos también de Dina más adelante. ¿Qué te parece, Fernando, si la escuchamos y lo comentamos? Escuchemos a Dina. Queremos justicia rápida para los familiares de nuestros compatriotas que fallecieron durante los actos de protesta. Ello evitará la inmunidad y contribuirá a la paz social que tanto necesitamos. Una justicia que investigue y sancione de manera drástica y con todo el peso de la ley los actos de corrupción que mucho daño le han hecho a nuestra patria. Muy bien, pero Dina Boluarte el viernes 30 del año pasado señaló lo siguiente: abracémonos juntos los que queremos marchar pacíficamente, los que están saliendo a marchar por la paz para construir el Perú, para reencontrarnos entre hombres y mujeres que de veras queremos al Perú. Fernando, tu opinión. Bueno, es un gobierno improvisado, es un gobierno que entró antes de lo que creía que podía entrar, entonces está cometiendo varios errores, y la misma capacidad para cometer errores es también una capacidad para corregirlos, ¿no? Mete la pata y saca la pata constantemente, ¿no? Lo de la Marcha por la Paz es uno de esos errores, y que también es fruto de desconocimiento de la propia presidenta de todo lo que se hace a sus expensas o con la ignorancia de ella, ¿no? Podría ser que ella creyera que las marchas por la paz que se hacían no contaban con la iniciativa de la policía, y luego cuando se ha enterado por los comentarios que han habido de la que se ha realizado hoy, entonces ahí sí reaccionó junto con su equipo y... ¿Se asustó? Me imagino... ¿Considera, Fernando? Recogió las críticas que había. Y yo sí pienso que la policía pudo mejor ahorrarse en estas marchas con motivos bien intencionados, pero políticos y riesgosos, porque la policía ha apostado un poco de su prestigio en marchas que se presume que iban a ser ralas, ¿no? Como están siendo. Entonces, ¿para qué la policía arriesgarse en eso? Además, en marchas que siempre están al borde de sucesos que pueden más bien comprometer a la policía en tener que proteger la tranquilidad ciudadana y el orden cuando ellos mismos están promoviendo marchas. La verdad que en buena hora la policía se zafó de esa iniciativa. Pero claro, ha contribuido a que la marcha sea más rala de lo que hubiera podido ser. Creo que el incidente de las marchas para todo lo que estamos sufriendo no es tan importante, y yo creo que el gobierno tiene que pasarle la página. Lo importante son las protestas violentas y las muertes que en el contexto de algunas han sucedido. Y allí es donde la relación del área cívica del gobierno con el área policial y militar es tensa, es estrecha, es compleja, es complicada, y eso tendría que preocuparnos más, ¿no? Y rogar que haya un equilibrio, porque allí sí la presidenta tiene que respaldar a las fuerzas del orden que la están sosteniendo y cuidar de que no cometan ningún exceso. Entonces, bien difícil ese papel, ¿no? Bueno, ¿y qué papel juega entonces en este escenario con dos instituciones castrenses o que buscan retomar el control en estas protestas, en este escenario que podría presentarse mañana?
con la DINI, ¿no? Con el retiro, bueno, ha renunciado Juan Carlos Liendo, pero ante una, me parece, retirada de confianza de Dina Boluarte. ¿Qué significa para este escenario? Otro error. O sea, allí por improvisar ya se ha dejado llevar de alguna recomendación que no iba con el tono de su gobierno. O sea, ahí necesitaba un jefe de inteligencia muy discreto, y el que le recomendaron pues no es muy discreto, ¿no? Tenía un arsenal de comentarios que no lo pintaban como una persona, digamos, fría, que como se espera que sea un jefe de inteligencia, ¿no? Entonces, ahora, eso no necesariamente tenía que llevar a quitarle la confianza de la forma en que se lo ha quitado. Un día antes de lo anunciado. Claro, o escoge bien, o lo que no escogió muy bien, lo mantiene. Cierto Pero tiempo. ¿no es incoherente sacar a el coronel en retiro, Juan Carlos Liendo, por ejemplo, señalando esta argumentación que a lo mejor no debió declarar, no debió decir lo que dijo, pero ella no ha dado gestos políticos de sí ir en esa línea? Por ejemplo, dice para una entrevista en La República que no se le puede culpar de todo al Ejecutivo, no asume ninguna responsabilidad. Llama a una marcha por la paz, es decir, respalda esta movilización. De hecho, ya tenemos, me parece, el video. Y también, luego de las manifestaciones que dan como resultado 30 fallecidos, pone a nada más y nada menos que su ministro de Defensa como jefe de gabinete. ¿Y estos gestos cómo los leemos? Absolutamente contradictorios. Absolutamente contradictorios, porque en cualquier democracia, cuando hay protestas y hay muertos, los muertos tienen un costo político, y ese costo político se suele pagar pues con cabezas de los responsables políticos, no necesariamente responsables penales, para eso claro, falta, hay que investigar. Como la salida del doctor Angulo, claro, o del señor Cervantes. Bueno, el señor Angulo salió porque no funcionaba, eso sí fue un mal casting. Mal casting, se cambia, pum, y lo cambiaron, ¿no? Pero en el caso de Otárola, lo que pasó es que allí los responsables políticos de los muertos eran, en primer lugar, ya, el primer ministro no contaba porque sabíamos que no daba pie con bola. Era Otárola como ministro de Defensa y Cervantes como ministro del Interior. Entonces, yo sé, lo he contado en más de una crónica, que Dina Boluarte se puso a buscar nuevo primer ministro y algunos candidatos le dijeron como condición que aceptaban, pero sin Otárola, porque alguien tenía que pagar ese costo político. Entonces, ella no encontró un candidato a premier que no pusiera esa condición dentro del espectro de los que buscaba, que eran candidatos más o menos progresistas, de izquierda o de centro izquierda, y optó por sincerarse y dijo, bueno, ya, pues mi premier natural es Otárola, lo conozco. Confío en él, fue mi abogado. Entonces lo saco del Ministerio de Defensa, que es donde ha sido responsable político, pero no lo pongo, o sea, le hago un upgrade y lo pongo como premier. Es absolutamente contradictorio. ¿Un premio? Claro, y le da la razón a quienes, por ejemplo, Vladimir Cerrón, a Nuevo Perú. Sí, no, es absolutamente contradictorio. Y claro, ha enervado la protesta, ¿no? Porque dicen, no, que voy a dialogar en las regiones calientes, que voy a dialogar con el ahora premier, que fue el ministro de Defensa responsable de declarar estado de emergencia, de que los militares contribuyan con la seguridad, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cambió, casi ni nos hemos percatado de eso entre todo lo que pasa, ¿no? Sí. Cambió el ministro del Interior. Exacto, el ministro del Víctor Interior Rojas. Tenía... Víctor Rojas es el actual. Es el actual, claro. Cambió a Cervantes. A Cervantes. ¿No? Y ese cambio casi no nos hemos dado cuenta, pero ¿cuál es la razón de ese cambio? ¿Cervantes lo estaba haciendo mal? ¿Estaba cuestionado? No. ¿Lideró o no lideró? El cambio era por
pagar el costo político de las muertes. Que no asumió Tarola. Que no asumió Tarola. Pero o sea, ahí hay una contradicción, ¿no? De acuerdo. Me gustaría, para terminar el tema de la Policía Nacional, vamos a continuar revisando algunas otras participaciones, pero sí me gustaría recordar lo que dijo Dina Boluarte el viernes 30 del año pasado para el diario La República. ¿Qué dijo? ¿Sabía o no sabía Dina? Creo que con ese video vamos a ratificar que sí sabía. ¿Todavía no está? No hay problema, lo revisamos más adelante. Bueno, la marcha de todas maneras se realizó. Participaron, y es algo que en la mañana en PBO habíamos criticado un poco, ¿no? En este debate que generó pues esta movilización, ¿no? Manifestación, ¿no? Y bueno, participaron congresistas actuales, ¿no? Congresistas que en algún momento pues han tenido una participación, un desarrollo, un perfil, a veces un poco... Sí, no obstruccionista, pero sí hostil, ¿no? Participaron y participó también Zaira Arias. Zaira Arias ha llamado la atención de una manera terrible, me parece, y vamos a ver la participación de Zaira Arias. La policía está para garantizar el orden público. La policía está para garantizar el orden público. Les invitamos a que se pongan en presión de la pista. La policía está para garantizar el orden público. Sí, está para garantizar el orden público. Les invitamos a que se retire a un costado. Compórtese, no haga que se le detenga. No haga que se le detenga, compórtese. Justicia no habrá paz. Justicia no habrá paz. ¿Por qué le ha tirado pintura? No habrá paz. ¿Por qué la pintura? Injusticia no habrá paz. Son 27 asesinados por esta policía. Por esta policía. Sin justicia no habrá paz. Así está trasladando a la policía a Zaira Arias, una representante. Bueno, no sorprende este comportamiento de Zaira Arias. Desde hace tiempo ya ella cambia la historia. De hecho, es risible cuando dicen que en el Congreso existe una dictadura y el golpe de Estado fue parlamentario, ¿no? Esboza y repite y orquesta este mensaje cada vez que puede Zaira Arias. ¿Sorprende, Fernando? No, he visto algunos videos ya con este personaje, ¿no? Ahora, lo que he hecho está en el límite entre lo anecdótico y lo grave, porque pudiera haber ocasionado violencia, ¿no? Es una violencia más simbólica, porque la sangre, y claro, si tú eres una manifestante que está pacíficamente allí y te chorrean con pintura, te puedes ofender y molestar muchísimo, y en eso se genera la violencia. Afortunadamente, no ha ocurrido y está bien detenida. ¿Quién va a objetar esa detención? Espero que no hayan comités que vengan a sacarla. O sea, esos son los personajes que tienen que ser repudiados por la misma gente que protesta y con la que ella quiere identificarse. Personajes así tienen que ser, los primeros en repudiarlos tienen que ser la gente que comparte la misma causa que ella. Y me gustaría ver a gente de izquierda repudiando gestos como el de esta señora. ¿Pide mucho de repente, Fernando? Se lo pido a algunas personas como congresistas, por ejemplo, de izquierda, que algunos son más o menos sensatos y tendrían que repudiar esto, así como si sucediera, ¿no? Del otro lado, de los marchantes pacíficos, algún exceso tendría que ser repudiado por congresistas de derecha. De acuerdo. Yo esperaba mucho la visita de Fernando Vivas, se lo cuento además a la audiencia en el programa, por una crónica que publicó el 22 de junio del año 2022. Titulada así: Los profes van por más. A mí me pareció muy interesante, cuenta los detalles de cómo Pedro Castillo es convocado a Perú Libre y se convierte en el candidato pese a no tener militancia conocida en Perú Libre, ¿no? Sino solamente la legal, la formal. Cómo Guido Bellido participa en eso, y ahora se ve la cercanía de Guido Bellido y Pedro Castillo, y otros, ¿no? Como Pasión Dávila, por ejemplo.
o un señor llamado Segundo Quirós. Y me voy a justamente comentar la parte en la que Fernando, habla de Segundo. Segundo Quirós fue quien manejó la Coordinadora Nacional Magisterial, ¿no? Eligió al grupo de maestros que postularon a la lista de Perú Libre. Entraron 11 de los 10 que en ese momento renunciaron a Perú Libre. Pero además, en otro párrafo, da cuenta de la cercanía de Segundo Quirós con Pedro Castillo y la creación de un partido que hoy busca inscripción, Peruanos como Tú. Pero el magisterio busca la inscripción del Partido Magisterial y Popular, que es el partido que alienta Edgar Tello. Y luego recordaba la votación a favor de la vacancia, y Edgar Tello vota en verde, ¿no? Vota en verde, no vota en contra, no vota en abstención, si mal no recuerdo. Aquí tengo la votación, ¿no? Y finaliza este párrafo Fernando Vivas diciendo, ¿no? El ser paisanos manda, es este y no el de Tello, el partido por el que hincharía Pedro si algún futuro partidario le alcanza. Y termina, conocen muy bien a sus ex socios forzosos de bancada, como conocen al presidente al que, llegado el momento crítico, podrían desconocer. Eso, tiempo después, finales del año 2022, yo recordé esta crónica. Repito, llegado el momento crítico, podrían desconocer. Edgar Tello ha desconocido a Pedro Castillo, entiendo, ¿no? Y ha sido, pues, un pronóstico que finalmente se ha cumplido. Me gustaría escuchar su opinión y luego comentar un detalle judicial que involucra a todos estos personajes. Ah, ya, bueno, tiene coda entonces la historia. Sí, hay muchos que quizá no saben cómo surge la alianza de Castillo con Cerrón y por qué Cerrón ve con tanto apetito a Castillo, porque como profesor tenía pues una capacidad de liderazgo y de convocatoria en muchos votos que son los profesores. Hay como 450.000 profesores en el Perú. O sea, ya te pueden ayudar a saltar la valla, ¿no? Para alguien que en ese momento ni soñaba con pasar a la segunda vuelta, sino en saltar la valla para meter congresistas. Tener una cuota de poder en el Parlamento. Claro, ese era lo máximo que aspiraba Cerrón. Lo de la presidencia, si lo hubiera aspirado en serio, no lo conseguía. Eso solo podía suceder de casualidad. Entonces, dijo, bueno, es interesante jalar a este profesor. Entonces le dio bastantes concesiones, nada menos que ya tú pon parte de la lista. Entonces se juntaron Castillo con Cerrón. Cerrón estaba con Guido Bellido, Richard Rojas, ¿no? Roger Nájar, su grupo esencial, y Castillo con Segundo Quirós, que es un congresista de perfil bajo, nunca da entrevistas, nunca le respondió nunca responde, los mensajes. Nunca responde, y es crucial. Es paisano de Castillo, para empezar. Paisano, y es el profesor más cercano a Castillo. Él fue el que armó la lista de invitados a Perú Libre, que serían los profesores. En cada región tuvieron que poner profesores y se alternaron. Como toda una organización. Era el número 1 Perú Libre, el número 2 un profesor y así. Entonces, por eso han salido de 37 que son Perú Libre, salieron como 11 profesores, aunque también coincidentemente hay 2 o 3 profesores que son de Perú Libre, que no son de Castillo. Edgar Tello es importante para Castillo, es de la base Lima y está formando un partido. Magisterial y Popular. Pero el partido que sería más cercano a Castillo es el que él está armando, Peruanos como Tú, que además son sus siglas. Por supuesto, Pedro Castillo Terrones. Sí, sí. Los espectadores son más ágiles que nosotros, ya lo habían descubierto. Ahora, con Pedro Castillo preso, todavía algunos pueden pensar que es un líder que puede despertar en algún momento y más adelante. Todos pueden soñar. Pero algunos más realistas, como tal vez Tello, y más práctico. ¿No lo ha visitado? Claro. Y ahí por acá por acá no tengo mucho que sacar. Declara. Trataré ¿Guido Bellido sí? Sí. Porque en el fondo, si bien Castillo puede no recuperarse nunca, hay un electorado, hay un importante grupo de gente que puede ser un tercio nacional con el que no te tienes por qué pelear y que es un caudal de apoyo que puedes buscar.
Por eso Dina Boluarte es muy cuidadosa cuando habla de Castillo. No termina de abjurar del todo, él no dice está equivocado, no dice golpista, corrupto, no. Le echa la culpa a otros de lo que haya hecho, le echa la culpa a Betsy Chávez. De hecho, en entrevista con Milagros Leiva, exacto, que le cae chinche, ¿no? En entrevista con Milagros Leiva no se lleva. Se nota. Dijo Dina Boluarte que ella no había escuchado, ni leído, ni había tenido conocimiento de las 7 carpetas fiscales en contra de Pedro Castillo. ¿Cabe esa respuesta? Y ella fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social 2 semanas antes del golpe de Estado. Incluso cuando recién asume el mando, dice que quiere visitar a Castillo, ¿no? Y se refiere a él como presidente Castillo, en un momento le dijeron... me imagino, ¿no? Lo que su equipo íntimo, ¿no? Dina, tú eres la presidenta, por favor, no vuelvas a decir presidente Castillo, di expresidente, ¿no? Y eso ya lo ha corregido, ¿no? Porque ya era un tema de identidad, ¿no? Y un presidente le llama presidente a otro, ¿no? A otro que está preso. Entonces, Guido Bellido, yo creo que ha ido, que además está libre de Perú Libre, porque recordemos que renunció a la bancada y al partido. Yo creo que ha ido rápidamente a la casa de ese caudal, identificándose con el drama de Pedro Castillo, que no deja de ser un drama, ¿no? Es merecido donde está, pero no deja de ser un drama. Entonces yo creo que Guido Bellido ha ido a la casa de eso, y Dina Boluarte no quiere quemar todos esos puentes. Yo creo que ya están quemados. El solo hecho de que lo haya sucedido para ese grupo que sigue creyendo que Pedro Castillo los representa y que si está preso es porque ha sido víctima de un golpe, del golpismo de derecha. Del parlamento dictatorial. Y tal. Para ese grupo yo creo que Dina Boluarte ya no representa nada, pero ella todavía tiene el sueño de que pueda rescatar algo de ese grupo y de la socia de Castillo que alguna vez fue. Ahora sí, hablemos entonces de Segundo Quirós, de los otros maestros, además, porque también has escrito crónicas sobre los niños, ¿no? Y cómo pretendían lanzar fuegos artificiales en contra de una colaboradora eficaz, Karelyn López, quien ha asumido parte de responsabilidad en todo lo que hemos conocido y que está, digamos, en proceso de entregarle evidencia al Ministerio Público. Existe otro colaborador eficaz, codificado con el número 11, tenemos como 20, ¿no? Codificado con el número 11. Él ha dado cuenta del papel de los niños, pero ya no solamente en Acción Popular, sino también en Perú Libre y en este bloque magisterial, que involucra a todos aquellos que hemos mencionado. Y de las cuotas de poder que tenían, por ejemplo, en el Ministerio de la Producción. ¿Recuerdas, Fernando, cuando Carlos Ceballos era vocero de Acción Popular, luego renuncia, claro, se va, lo acusan de haber colocado a un ministro, me parece José Incio, en Produce, al mes después lo sacan, ingresa Jorge Prado y este sí sería la cuota de los niños, liderados por Darwin Espinosa o Raúl Doroteo? Bueno, tiene relación con este caso. Darwin Espinosa le habría dicho a un operador parlamentario, a Auner Vázquez, el poder se reparte, según el colaborador eficaz. Era el operador, ¿no? El jefe del gabinete de asesores de Castillo. Pero que tenía comunicación, era un operador en las sombras que político. Formó el grupo. Exactamente. Coordinó, digamos, el grupo de los niños, los llamaba, se reunía en Palacio, los ponía, se los presentaba a Castillo. Ajá. ¿No? Además, las fuentes palaciegas de Fernando no están solamente en el Ejecutivo, sino también en Palacio Legislativo. Ojo. Entonces, este caso involucra ya a otros congresistas. Por ejemplo, la ampliación que nos ha llegado, tenemos acceso a un documento que se ha filtrado. A ver, tener por ampliadas las imputaciones generales y específicas por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado a Pedro Castillo, también a los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinosa, Illich López, pero también ampliar la investigación preliminar, y aquí incluye a otros congresistas, contra Wilson Soto,
¿Recuerdan ustedes el congresista que sustentó el informe de... No lo sustentó, lo elaboró primero porque lo sustentó Diego Bazán, me parece, de traición a la patria contra Pedro Castillo, ese mismo, Wilson Soto, Silvia María Montesa, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Ángel Aragón. Luis Aragón no era candidato a la presidencia del Congreso de la República. Muy bien. Hilda Portero, Carlos Ceballos. Además, como autores del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal, tráfico de influencias. Además, se decide ampliar la investigación contra Jorge Luis Prado Palomino, ¿no?, exministro de la Producción, como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal y demás, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo. Ampliar investigación preliminar para Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Óscar Sea, exministro de Agricultura, Katy Ugarte, ¿no fue ministra de la mujer de Hamlet? Por unas semanas. Ajá, de Hamlet, no, de Héctor Valer. Paul Gutiérrez, Segundo Quirós y Edgar Tello Montes. Continuamos. También se amplía investigación contra Betsy Chávez en su condición de exministra de Trabajo y Promoción del Empleo, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo. Ampliar la investigación preliminar, esos son por otros delitos, contra Carlos Ceballos, Carlos Enrique Alba en su condición de autores del delito de organización criminal. Y finalmente ampliar la investigación preliminar en contra de Américo Gonza, que ha tenido un papel, ¿no? Desde hace tiempo se escucha sobre el papel de Américo Gonza en el tema de los ascensos irregulares, ¿no?, también como autor del delito de organización criminal. Son personas cercanas a Pedro Castillo, lo decía Fernando Vivas en junio del año 2022, con amplia evidencia. Y luego tenemos también su participación en presuntos favorecimientos. Hablamos de, y esto lo dice el colaborador eficaz, cómo se entregaban los perfiles profesionales a Auner Vázquez o a los ministros que representaban la cuota de poder de estos grupos para luego favorecerlos con cargos públicos. Fernando. Es terrible, ¿no? O sea, el Congreso ha sido y es un mercado persa donde todos han vendido... se han vendido el mejor postor, que siempre es el Poder Ejecutivo, pues. El mejor postor no está en tu bancada, está en el Palacio de Gobierno. En el Ejecutivo está el presupuesto. Y es terrible ver si hay que señalar quién destaca más, ¿no?, en esta corrupción, la bancada de Acción Popular. Una bancada además muy numerosa. Y mira tú, de ahí solo se salva de esa lista María del Carmen Alba y 2 o 3 más. Ahora, lo de los niños es un fenómeno de bancada. Por eso yo de las otras bancadas no les llamaría niños, sino congresistas que se corrompieron, que vendieron el alma. Porque yo creo que el término de los niños lo acuñan para ellos que son traídos en grupo, son seducidos en grupo, ¿no? Y funcionan como grupo. Porque mira, han tenido su cuota. Han colocado un ministro. Han colocado un ministro. No siendo oficialistas, digamos. ¿Por qué fue ese ministro y ese ministerio por el que estaba libre, otros no lo estaban para ellos? Y porque los otros ya tenían creo dueño. Que tenían un gran interés en pesquería, porque en el Ministerio de la Producción el área más importante es pesca, donde además... Pesca es un universo muy grande, desde la gran pesca hasta la pesca artesanal. Y hay un congresista, Darwin Espinosa, que tiene mucho interés en la pesca. Y de hecho es quien lidera, ¿no?, todas las movidas, se comunica con este operador en las sombras, el que además detalla con lujo Elvis y colaborador. Vergara es el vocero y es como parece que le gusta lucirse, le gusta que lo oigan hablar, entonces como que Darwin Espinosa y otros que tienen más predicamento que Vergara, sin embargo lo han dejado repetir que sea vocero y portavoz, lo que puede dar una falsa apariencia de que él lidera el grupo, pero él no lidera el grupo.
Pero, más digamos, cerebros retorcidos más Darwin Espinosa. Y de hecho el colaborador eficaz, y eso sí se relaciona directamente con lo que ha sucedido para quienes estamos un poquito todos los días metidos en esto, Darwin Espinosa y Raúl Doroteo en algún momento llamaron la atención por sus críticas al gobierno de Pedro Castillo, muy críticos, y el colaborador eficaz cuenta que esas críticas tenían una finalidad, justamente presionar al Ejecutivo para sacar a Incio y colocar a Jorge Prado, amenazándolos. Y distraer a la opinión pública para que no, pero si él va a votar a favor de la vacancia, eso significa que no es un niño, porque no está coludido. Pero es muy crítico, no es opositor. Claro. Que eso es lo que se presumía que muchos iban a hacer. Cuando vean que el barco se hunde, van a ser los primeros en votar contra Castillo por esas razones. Bueno, y toda la bancada de Acción Popular votó a favor de la vacancia final, ¿no? Al verse pues enfrentados con la realidad. ¿Qué le parece a Fernando Vivas si ahora revisamos una nota sobre lo que se viene? Sobre Dina Boluarte, quien no se reconoce como presidenta de la República. Ella cree nada más que su labor es liderar la transición ante un adelanto de elecciones que podría confirmarse para el 2024. Se ha instalado, de hecho, una comisión multisectorial, además, para atender a las familias de los fallecidos durante las manifestaciones del año pasado, que podrían repetirse, y esperamos que eso no ocurra, ¿no?, el día de mañana. De hecho, una recomendación del exministro de Defensa, el almirante Jorge Moscoso, es que la Fiscalía participe en los planes operativos, ¿no?, y que se pueda evitar, ¿no?, por todos los frentes el fallecimiento de las personas. Revisemos esta nota y lo comentamos con nuestro invitado. Compórtese, no haga que se le detenga. No haga que se le detenga, compórtese. 4 de la tarde, cruce de Jirón Washington con avenida 9 de diciembre, Cercado de Lima. La mujer que usted ve en pantalla y que es detenida por la policía de brazos y piernas. Así está trasladando a la policía a Zaira Arias. Es Zaira Arias Berrocal, sí, la misma comunista y acérrima defensora de Pedro Castillo que hoy la vemos así, junto a otras 15 personas, mostrando su verdadero rostro, desencajada, azuzando a la violencia, echando pintura a las personas que participaban en una marcha por la paz y agrediendo a la policía que solo cumplía con su trabajo. Una actitud que ya hemos visto antes en delincuentes que solo generaron caos en las últimas semanas en el interior del país. Mira, ¿cómo lo tienen ahí? Mira, ¿cómo lo están matando ahí? Puta madre, mira. Injusticia no habrá más. Injusticia no habrá más. ¿Por qué le ha tirado pintura? No habrá paz. ¿Por qué la pintura? Injusticia no habrá paz. Son 27 asesinados por esta policía. Por esta policía. Injusticia no habrá paz. Tras ese vergonzoso episodio que protagonizó la ex militante de Perú Libre, la marcha por la paz se desarrolló de manera pacífica, todo en apoyo a la policía y las Fuerzas Armadas. ¡Viva la paz! Queremos justicia rápida para los familiares de nuestros compatriotas que fallecieron durante los actos de protesta. Ello evitará la inmunidad y contribuirá a la paz social que tanto necesitamos. Por otra parte, con unas palabras hacia los fallecidos de las últimas protestas, la presidenta Dina Boluarte participó en la juramentación del nuevo presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, donde también garantizó una transición ordenada y pacífica. Ratifico el compromiso de mi gobierno de seguir trabajando para garantizar una transición ordenada y pacífica, una transición donde prime el diálogo, la cordura, la paz y el entendimiento.
Por su parte, el nuevo presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, aseguró que emprenderá una lucha fuerte contra la corrupción. No tomará soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Efectivamente, la corrupción pervierte la decisión del juez. Es por ello que durante mi gestión vamos a emprender una lucha frontal contra la corrupción judicial y administrativa en todas las áreas de nuestra institución. Arévalo Vela tiene 26 años de carrera en el Poder Judicial y 11 años como juez supremo titular. Sin embargo, uno de los cuestionamientos es que está pendiente de resolverse en la Junta Nacional de Justicia una propuesta para que sea destituido del cargo de juez supremo y retirado del sistema judicial por un proceso disciplinario por la contratación de su hermano en el Jurado Nacional de Elecciones, pese a que la ley lo prohibía. La respuesta de la Junta Nacional de Justicia podría dejar a quien es la cabeza del Poder Judicial suspendido, amonestado o destituido. Impulsaremos la celeridad de los procesos administrativos disciplinarios para que se sancione a los malos servidores jurisdiccionales y administrativos que hayan incurrido en irregularidades. Por otro lado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años al congresista Freddy Díaz, denunciado por violación. Han votado a favor 25 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Ha sido aprobada la designación de la subcomisión acusadora. El gobierno instaló, además, una comisión que se encargará de atender a las familias de los fallecidos durante las protestas que se realizaron durante el mes pasado. Así como lo escucha, este es el panorama actual de nuestra política. Por un lado, hay un sector que sigue generando disturbios, mientras que otro llama a la paz. Así estamos. Se la lleva de las 4 extremidades, se la lleva la policía. Bueno, nosotros esperábamos en realidad tener un contacto, ¿no?, con representantes del Ejecutivo para saber, hemos visto al ministro del Interior viajar por el país, tratando también de escuchar a la gente. Es importante resaltar que en Arequipa el representante de los mercados ha señalado que no van a participar de la manifestación, que ellos han reportado pérdidas millonarias, ¿no?, en las manifestaciones pasadas. También un representante de los agricultores se ha pronunciado en la misma línea. Ojo que el sector agro no tiene a un solo representante, hay algunos que ni siquiera han trabajado alguna vez la tierra, como Pedro Castillo, ¿no?, y se dicen voceros y representantes. Pero no hemos tenido la oportunidad de escuchar, al menos hoy, ¿no?, a ministros referirse al tema. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Ahora, puede a lo mejor y no tener un alcance, una movida, una algarada que todos estamos a la expectativa que pueda ocurrir. Pero no lo sé. Se ha visto opacado por la Marcha por la Paz, por la asunción en la presidencia del Poder Judicial de su nuevo presidente, el doctor Arévalo. Fernando, ¿qué opinas? Mañana es un día crucial porque el gobierno está esperando, todos estamos esperando a ver cómo arranca la medida de protesta macro regional sur, ¿no? En las últimas semanas se formó una autodenominada coordinadora macro regional del sur con gremios de distintas regiones y de distinto origen que proclamas maximalistas, ¿no? Que renuncie Dina asesina, cierre el Congreso, cárcel para los mandos militares genocidas, cierre el Congreso y liberen a Castillo. Liberen a Castillo, eso va sonando menos. Yo creo que va a ser un ingrediente decreciente en las protestas. Pero las protestas no necesariamente van a ser decrecientes, pero depende mucho de lo que pase mañana para tomar el pulso de cómo pueden ser los días que vengan. Si no tiene un arranque exitoso desde el punto de vista de los que convocan, entonces el gobierno se sostiene más. Ahora, hay otro peligro también, que en el Congreso hay muchos congresistas que no quieren cumplir con la palabra empeñada, porque la primera votación del adelanto es como una palabra empeñada, y que dicen, ay, si esto más o menos se arregla,
Nos quedamos. Y están acostumbrados pues a esta inestabilidad terrible que estamos viviendo, ¿no? Ya nos quedamos más, ya empiezan a ver con simpatía a Dina, dicen, mira que... ¿Se dará para marzo? ¿Se dará para febrero? Simpática a la izquierdista, Ajá. nos quedamos con ella y siguen, y eso va a soliviantar más a la gente. Y una cosa que sí me gustaría comentar, los muertos que hemos tenido, que todos lamentamos, no se deben solo a asusadores, a excesos de la policía y de los militares y a responsabilidad política del gobierno. Se deben en buena parte al Congreso, que pudiendo aprobar el adentro de elecciones rápido, se demoraron y le dieron largas. Eso ha causado muertos. Que muchos de esos muertos le pesen en la conciencia a los congresistas. Y si hay más, tendrían que pesar en la conciencia también, porque es el colmo que den tantas largas. Recién en marzo piensan votar la segunda votación del adelanto y no estamos seguros de que consigan los votos suficientes. Imagínate que no se logren los 66 votos y el adelanto se fue al agua, y yo creo que ahí estaríamos en un escenario de renuncie presidenta para que fuerce una convocatoria impostergable de elecciones. De las elecciones, ¿no? Liderada por el presidente José Williams, el presidente del Congreso. Difícil equilibrio. Bueno, el Congreso ha aportado mucho a esta situación de crisis, por ejemplo, el caso de los niños y otros. Muchísimo. ¿Qué le parece si nos vamos a la pausa y regresamos con más? Claro. Hablemos de la macro región sur, ¿no? ¿Ya no? ¿Terminamos aquí? Entonces lo comento de una vez. ¿Qué les parece? La participación de Evo Morales, por ejemplo, también en estas zonas. Pero me gustaría comentar que las regiones en donde hay manifestaciones con pedidos legítimos, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, salud, educación, agua, luz y demás, no aprovechan, no ejecutan el presupuesto, un presupuesto envidiable sin duda. Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Apurímac, ¿no? Han ejecutado en el mejor de los casos un poquito más de la mitad de su presupuesto. Y ahí es donde la gente pues está indignada, está molesta, ¿no? Y les hablan al oído y dicen, no, el Congreso obstruye el trabajo de Pedro Castillo, lo hizo y por eso lo sacó. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante revisar también cómo hemos ido leyendo la coyuntura, la política, y eso ha traído ese resultado final, la salida de Pedro Castillo. Gracias. Gracias a ti, Judy. Muy bien, ¿estás pensando en expandir tu empresa? Te cuento que Macrópolis tiene descuentos especiales por cierre de año en la segunda etapa. Adquiere tu lote industrial y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país. Ya más de 250 empresas forman parte de ella. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1.000 metros cuadrados con entrega inmediata, y además contarás con un crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 e I3 y más. Para mayor información ingresa a macropolis.com.p. Hay golpes en la vida, yo sí sé. Para golpes y hematomas use Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Volvemos. Combaters llega gracias a Irudoid alivia de golpe. Centenario. Mike, Soluciones Inmobiliarias. DHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe.
cual sea su antojo. Don Buffet lo tiene todo. Ayúdame, doctor. Ya no aguanto este golpe. No se preocupe, señor. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irudoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Tu virginidad por ese par de tetas. Una joven ambiciosa sueña con una vida de lujos. ¿Cuánto les van a pagar? $1 milloncito por todo el fin de semana. Hasta entrar a un mundo del que no podrá salir. Me quiero ayudar. Bueno, listo, dame ya 5 millones de pesos. Sin tetas no hay paraíso. Ay, Diosito, esa será la vida que yo quiero para mí. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Solo por Willax. Hay desmanes, hay revueltas, lamentablemente se tienen que usar las armas de fuego a veces, pues no es que nadie lo quiera, que uno sea un asesino. Inmediatamente después de Combaters. Entonces, el que cuida a Castillo le presta el celular y el que tiene que ver por dónde se mueven los rojos del país es rojo, los dos, un militar y un policía. Cosas increíbles. Yo Caviar, con Aldo Mariátegui, solo por Willax. En MAC tenemos 35 años de experiencia en el sector inmobiliario, conocemos sus necesidades más que nadie, por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, conocimientos, lo que sabemos de mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No deje pasar esta gran oportunidad. MAC vende porque MAC sabe. Y vaya que saben mis nuevos invitados de esta noche, el congresista por Renovación Popular, José Cueto, y por supuesto también Javier González Olaechea, analista político, por supuesto, conocido ya, lo hemos invitado en reiteradas ocasiones aquí al programa también. Con ambos conversar de diversos temas de coyuntura, primero sus impresiones sobre lo sucedido hoy. ¿Qué ha sucedido hoy? La lista es larga. Sí. Vamos a recapitular un poco la marcha por la paz, ¿no? La salida del coronel Juan Carlos Liendo, coronel en retiro de Dini, Dina Boluarte leyendo mal un papel, ¿no? En una actividad oficial del Poder Judicial para la asunción del nuevo presidente, el doctor Arévalo, ¿no? Una marcha, una manifestación realmente que se espera para mañana. Poco se ha dicho desde el Ejecutivo y otros tantos temas entre judiciales y políticos que hoy tenemos sobre la mesa. Su opinión, congresista. Judy, buenas noches. Gracias por la invitación. Javier, buenas noches. Un honor estar al lado de Javier. Mira, realmente cosas variopintas han habido el día de hoy, no solamente lo que tú acabas de mencionar, ¿no? A mí particularmente me ha preocupado la salida del coronel Liendo de la DINI en un momento, digamos, no voy a decir crítico, porque tampoco voy a exagerar las cosas que están sucediendo, pero en un momento importante de la coyuntura, de los movimientos que hay y que se esperan en la zona sur sobre todo, a pesar de que ya han bajado bastante de intensidad y hay mucho bluff, mucho psicosocial que han inundado las redes, que así se manejan ellos normalmente, creando pánico, ¿no? Pero el tema de que justo el jefe de la DINI se ha cambiado de un momento a otro de esta manera, no ha cambiado, ha renunciado, ¿no? Hay que precisar ahí, el coronel sí, ha renunciado, sus razones las tiene, ya en algún momento conversaré con él para saber precisamente, pero me preocupa y de paso aprovecho porque es un tema que desde la Comisión de Inteligencia venimos trabajando y ahora Exacto. Con más razón. Exacto, porque usted ha sido presidente de la Comisión de Inteligencia, ¿no es cierto? No he sido, soy. Es presidente de la Comisión de Inteligencia en los dos periodos, en todo caso. Es que la Comisión de Inteligencia es la única comisión que jura por los 5 años. 2 y medio ahora, si es que se da lo del adelanto de elecciones. Al 2024. Que yo no estoy de acuerdo, dicho sea de paso. Tenemos un proyecto ya de ley para que el jefe de la DINI sea, a propuesta del Ejecutivo, nombrado 3 personas, que debe ser,
al igual con otras autoridades, y sea la Comisión de Inteligencia la que evalúe y los priorice y se vote para ser nombrado por un periodo que pueda exceder el periodo del gobierno, y de tal manera de despolitizar un poco este tipo de nombramientos que no ayudan al sistema de inteligencia y que nos permita hacer algunos cambios que también los tenemos en cartera. Ese es un tema que ahora con más razón, para mí al menos, ¿no? Cobra valor y lo vamos a hacer. Javier, su opinión, por favor. Buenas noches, Judy. Pepe, un gusto, un honor, como siempre. Buen amigo. La opinión sobre lo que sucede hoy en el contexto de lo que viene sucediendo hace días y en la perspectiva de lo que considero casi inevitable. Desde hace días sabemos que esta convocatoria, firmada por unas 200 asociaciones, algunas fachadas de Sendero, con toda seguridad, es una convocatoria que viene siendo articulada también por ese eje Habana, Moscú, Caracas, en donde se suma Evo de una manera inapropiada, a quien deberíamos, en la próxima vez que pise el suelo peruano, declararlo non grata y expulsarlo. Lo estamos denunciando nosotros, de Renovación Popular. Sí, lo vamos a denunciar pronto. Qué bueno. Así como directamente expulsar, declarar persona non grata a quien es un gran articulador de todas estas movilizaciones, abusando de su carácter diplomático. El gobierno debería, sin dilación, expulsar al embajador cubano, el señor Zamora, en Lima. Hay abundantes versiones y algunas filmaciones y fotografías que yo en su momento los puse en mi cuenta tweet, en donde está dándole discursos a la Policía Nacional, a razón de qué, nos preguntamos, en donde está también ofreciendo clases sobre cómo organizar una nueva constitución. De manera que hay que atacar el frente interno y hay que atacar el frente externo de manera conjunta, porque el problema se origina por una orquestación desde el exterior, con muchas réplicas en el interior, que ahora obviamente con la excusa o pretexto de una nueva constitución quieren volver digamos, a revivir este proyecto RUNASUR, para lo cual deberíamos denunciar in flagrante a los peruanos que promueven esa sedición bajo los artículos correspondientes de la Constitución, con la pena máxima, invocando a la Fiscalía que actúe bajo el delito o en la condición de flagrancia. Es decir, son personas que están incumpliendo la Constitución, y yo como peruano, sin ser congresista, tengo la obligación de defender la integridad territorial. Hablando de réplicas en el interior del país, término que acaba de utilizar Javier. De hecho, hay 6 regiones del sur de nuestro país que, pese a haber recibido importantes cifras de presupuestos, en el mejor de los casos han ejecutado poquito más de la mitad. Pero resulta que en estas regiones también existen legítimos pedidos, pero también donde se han reportado las muertes y actos violentos que han acabado con la vida de peruanos. Arequipa, 45.4%, Moquegua, 48.4%, Tacna 53%, ya ni vamos a contar, Cusco 55.9%, Apurímac 57.58%, ¿no? Y aquí, por supuesto, hablamos de la gestión de gobernadores regionales, de autoridades pues incapaces, que no han podido ejecutar esta importante cifra presupuestal que tienen por concepto de canon y otros, ¿no? Y además, estas regiones que asumen ahora un nuevo liderazgo con autoridades regionales, ¿qué ocurre? ¿No? Y eso lo vamos a comentar después de revisar la nota. Que 13 nuevos gobernadores regionales tienen procesos abiertos por corrupción. No se trata entonces, como dicen, ¿no?, en sus pancartas, que el Congreso es el problema y el responsable de todo, sino también a aquellos que en representación del aparato del Estado, los gobernadores regionales, autoridades políticas, alcaldes provinciales, distritales, también tienen pues responsabilidad. ¿Qué les parece si revisamos primero una nota que nos cuenta en detalle esto y también sobre los procesos abiertos en contra de las nuevas autoridades? Veamos.
Se ha vuelto costumbre que muchos manifestantes del interior del país intenten culpar de todos los males del Perú a Lima, la capital. ¿Cómo se llama? En la puerta de la Fiscalía, en el Boulevard de Camaná. Estamos nosotros a los costados. Están quemando la Fiscalía de aquí de Camaná, señores, para que nuestro presidente recupere su restitución. Pero ¿y si el problema o gran parte del mismo radica en las autoridades que ellos mismos eligen para sus regiones? Juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios, cumplir fielmente el cargo de consejero regional que el pueblo le ha encomendado. De los 25 nuevos gobernadores regionales que tiene el país desde este año, por lo menos 13 tienen investigaciones abiertas por corrupción. Sí, más del 50% de nuevos gobernadores que, pese a tremenda mancha, igual recibieron el voto del electorado. Usted se comprometió a no modificar los colores del municipio provincial de Arequipa, pero nos están indicando de que ya se estaría modificando el color celeste, ¿no? ¿Qué decirle a la población respecto a esta decisión, una de las primeras que está tomando su gestión? Bueno, tendría que ver, no sé. ¿Cuál es su nombre? Diego Condoy. Por si acaso soy el alcalde, no el señor Rivera. Uno de los nuevos gobernadores que integran este club de los 13 es Wilfredo Oscorima de Ayacucho. Ya estuvo en el cargo entre 2010 y 2014. Además, Oscorima estuvo prófugo y hasta en prisión durante su mandato, pues tiene 8 carpetas fiscales en trámite por presunta corrupción. A esto se suma una denuncia por tocamientos indebidos. He regresado justamente para derrotar la pobreza, y para derrotar la pobreza necesitamos trabajo y no parar. Otro político que repite mandato regional es Luis Otsuka Salazar de Madre de Dios. Este gobernador es investigado por malversación de fondos, peculado, colusión simple y peculado de uso contra el gobierno regional y su Dirección Regional de Educación. Una joyita que incluso ha sido denunciado hasta por delitos ambientales. Se ha visto mucha corrupción en Madre de Dios, que me da asco, me da vergüenza. Lo que yo dejé a lo que voy a encontrar ahora, lo denunciaré. También en la selva está Jorge Chávez Silvano, flamante gobernador regional de Loreto, que está a la espera de un fallo judicial por la acusación en su contra por el delito de peculado y omisión en funciones en agravio de la Direza de Loreto y la Municipalidad Provincial de Daten Marañón. Entonces la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, las muertes que hay cada poco tiempo en la ciudad, eso tiene que desaparecer. Manuel Gambini nació en Huánuco, pero es gobernador regional de Ucayali. Él es otra de las joyitas que ha llegado al poder. Tiene investigaciones por colusión, malversación y contra la administración pública. Incluso allá por el 2014, este autodenominado rey del cacao fue denunciado por lavado de activos. Vamos a invocarlos a que ellos comiencen ya también igual, ocupar los cargos gerenciales de planta baja y en algún momento también para que puedan también tener los cargos grandes. En Tacna, el nuevo gobernador cumplía arresto domiciliario hasta días antes de asumir el cargo. Luis Ramón Torres Robledo recibió libertad recién el 26 de diciembre, en el proceso que se le sigue por presuntamente liderar una organización criminal, Los Limpios de Tacna, que aprovechaba los cargos públicos para la venta de terrenos en modalidad directa en subasta pública, cosas que solo se ven en Jerusalén. Normalmente tú no puedes ser un santo que divierta a todos, especialmente cuando tú en tu vida has tomado decisiones trascendentales, decisiones difíciles, de fierro caliente. A los electores de Sósimo Cárdenas Muge, flamante gobernador de Junín, poco les ha importado que tenga carpetas fiscales por colusión, peculado y negociación incompatible de su época como alcalde distrital en Pichanaki. Encima, pese a sus anticuchos, se la quiso pegar de moralista en su primer mensaje tras asumir la gobernatura. En memoria a los caídos, víctimas de mis conciudadanos en este último paro, por toda la región Junín, para gobernar con equidad y con justicia. Sí, juro. En Ica, Jorge Hurtado Herrera tiene 2 procesos por negociación incompatible y colusión agravada en etapa intermedia e investigación formalizada. Culpable o no, bien dicen que a veces el pez por su boca muere.
juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios, cumplir fielmente el cargo de consejero regional que el pueblo le ha encomendado. En Arequipa el nuevo gobernador es Rogel Sánchez y tiene 3 carpetas en fiscalía por peculado y negociación incompatible. Pese a ello sigue prometiendo legalidad a sus paisanos. Necesitamos personas, sí, personas capaces y probas, que no mientan, que no engañen, que no roben. Percy Godoy Medina es el nuevo gobernador regional de Apurímac, que desde su primer día brinda discursos en favor de la lucha contra la corrupción, sin decir que él mismo es investigado por peculado. Y hacer un trabajo articulado por el desarrollo de nuestra región de Apurímac, sin corrupción. Yo sé que es una tarea difícil, pero no imposible. La región Tumbes escogió a Segismundo Chicho Cruces en primera vuelta, pese a que en 2018 la Corte Superior de Justicia de Tumbes le dictó 8 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. El año pasado el juicio volvió a foja cero y está pendiente de resolución, por lo que Chicho Cruces tiene libertad para gobernar. Una cosa es embarcarse en un tema político, otra cosa es criticar, otra cosa es sobre todo hablar. Huánuco eligió como su nuevo gobernador al procesado por peculado y cohecho Antonio Pulgar Lucas. La investigación en su contra es por la presunta compra irregular de plantas de oxígeno durante la pandemia, cuando era alcalde del distrito de Amarilis. No creen ni en la salud. 1, 2, 3. I am happy, ya me superé. ¡Ra! El número 13 de la lista no lo es precisamente por la mala suerte, pues tiene plata como cancha. Que en lugar de decir 36.000 millones, dije 36.000 millones, ya meme. Todo eso me hacen meme. César Acuña Peralta fue investigado por presuntos actos de corrupción en perjuicio de la municipalidad de Trujillo cuando era alcalde. Ahora, de ser candidato presidencial, ha pasado a gobernador regional de La Libertad. Todos estos nuevos gobernadores han asumido el cargo el 1 de enero y no llevan ni una semana, pero ya están bajo la lupa de las entidades de la justicia. Una lupa que al parecer los electores que votaron por ellos no usaron. Bueno, y recordemos que los procesos de investigación y eventuales juicios no duran pues 2 o 3 años, nos han explicado los abogados penalistas, pueden terminar hasta en 8 años. Y la responsabilidad entonces es del Congreso. Escuchaba al congresista José Cueto señalar que no está de acuerdo con el adelanto de elecciones y me gustaría escuchar su opinión respecto a este informe, si la responsabilidad es mera del Parlamento y no de los gobernadores también. Y sobre el adelanto de elecciones, por supuesto. Mira, Judith, tú has mencionado un grupo ahí de gobernadores que no han sido capaces de ejecutar su presupuesto. Pero, sin embargo, muchos de ellos están siendo investigados por delitos de diferente índole. Pero acá yo quiero llamar la atención, lo conversamos hace un rato con Javier. La ciudadanía, nosotros no aprendemos a votar. Todos los años pasan esto. Pasan estas cosas, escogemos a un gobernador, a un alcalde, a un congresista y después resulta que tiene pues juicios o mete la pata en diferentes cosas, desde peculado, robo, corrupción, violaciones, bueno, de todo hay. Y pasa el tiempo y los vuelven a elegir. O sea, algo hay en la ciudadanía que no entiende que esta gente que ya ha pasado por el voto popular, ha sido elegido de repente la primera vez, no se conocía, en fin, pero después ya tienen procesos, ¿y qué procesos? Y encima otros que se les da la responsabilidad de su región, no dan pie con bola, como dicen los muchachos, no ejecutan, malversan, pero el resultado final lo sufre justamente la población, en el tema de agua, salud, educación, en todos los aspectos. Pero obviamente nuestros amigos de la vereda del frente siempre, ¿no?,
es el Congreso el culpable, como si el Congreso hiciera colegios, hiciera carreteras o se metiera o nos metiéramos en el problema de salud y cosas por el estilo, cuando es netamente el Ejecutivo o en el caso de las regiones los que están en este momento. ¿Qué son en el Ejecutivo? Son parte del Ejecutivo, pero no, como tú dices, toda la culpa la tiene el Congreso. Estamos muy mal. bien, pero ahora, esas nuevas autoridades en un proceso que, y lo decía en una entrevista a Javier hace algunos días, en un proceso de transición, pero gobierno al fin, ¿cómo van a enfrentar este adelanto de elecciones que, Fernando Víos lo decía más temprano, puede darse como no puede darse? Todavía el tema no está zanjado. Su opinión, por favor, Javier. Lo que se procese tiene que ser dentro del marco constitucional y nada más que dentro del marco constitucional. Es evidente que hay una presión de la ciudadanía por un adelanto, pero no puede ser un adelanto en el caso que se dé en cualquier circunstancia, y esto voy a repetir lo que se ha dicho en todos los canales y mucha gente con mucha solvencia lo ha dicho. Tienen que acometerse primero las reformas necesarias, todas, no algunas, para no volver a jugar el mismo partido con las mismas reglas de juego y con los mismos árbitros. Y yo me remonto a un artículo del 7 de julio, Pepe lo recuerda, del año pasado, donde enumeraba 12 reformas políticas. Aún había tiempo para convocatorias extraordinarias y legislaturas extraordinarias, indispensables para no volver a tener los señores Salas, Arenas y compañía que han actuado impunemente. Ahí me quedo. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer como ciudadanos? No solamente criticar, sino proponer. Y ahí estamos en campaña no en campaña política, no en la campaña cívica, política al fin, bastantes personas diciendo esto hay que hacer y tomar en cuenta dos cosas. Uno, que por más que lo consideremos un gobierno de transición, es un gobierno constitucional y que no se la puede pasar el Ejecutivo pensando en lo que tiene que hacer solamente como transición. Tiene la obligación de atender las urgencias más, inmediatas, las urgencias más fáciles de abordar, es decir, tiene que priorizar, ¿correcto? En primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que concordar con el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo en general, porque si bien ejecutan el 50%, nadie asegura que esa ejecución sea eficaz, eficiente y sea honrada. Transparente. Va a decir, puede ser transparente, pero va a decir que sea honrada, va a decir que las obras se hagan en tiempo y forma. Porque claro, la población reclama que no hay obras, pero vuelven a elegir a estos personajes que no tienen currículum y algunos de ellos tienen prontuario y también demandan al país y al Congreso, por ejemplo, o al Ejecutivo que se haga ahora, y tampoco el Ejecutivo ejecuta el presupuesto de una manera eficaz ni cumple con rendir cuentas en su momento. ¿Qué les parece si nos vamos a la pausa y regresamos con más? Vamos a la pausa. En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur encuentras lo que tú quieras. Desde carros, camionetas, camiones, todo está aquí. Sigan con ustedes, Jabal Dargo. Nuestra Dargo, motor 2.0 turbo, pantalla multimedia, frenos ABS y asistencia para pendientes. Te cuento que el asiento del piloto cuenta con masajeador en 3 puntos. Entonces es cierto, Jabal Dargo lo tiene todo. Auto europeo con calidad francesa. Hablamos de Citroën. Te presento la C4 Cactus. Faros antiniebla, 6 bolsas de aire, motor 1.6, lunas eléctricas, transmisión automática de 6 cambios adelante. Me llevo la C4 Cactus. ¿Estás listo para dar el primer paso al cambio? En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur tenemos más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. El primer cambio está aquí. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad.
Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpes con la garantía de Deutsche Pharma. Amables televidentes, sabemos que ha sido un año difícil. Son tiempos que requieren de los peruanos y de asumir grandes retos para salir adelante todos juntos. Pero en esta Navidad queremos dejar todo eso de lado y pedirles que se concentren en lo más valioso. Estén con sus familias, estén con Dios y pásenla en paz, por lo menos por este día. Feliz Navidad. Felices fiestas, les desea Willax. Su virginidad por ese par de tetas. Una joven ambiciosa sueña con una vida de lujos. ¿Cuánto les van a pagar? 1 milloncito por todo el fin de semana. Hasta entrar a un mundo del que no podrá salir. ¿Me quiere ayudar? Bueno, listo, dame ya 5 millones de pesos. Sin tetas no hay paraíso. Ay, Diosito, esa será la vida que yo quiero para mí. De lunes a viernes a las 11 de la noche, solo por Willax. Hay desmanes, hay revueltas, lamentablemente se tienen que usar las armas de fuego a veces, pues no es que nadie lo quiera, que uno sea un asesino. Inmediatamente después de Combaters. Entonces, el que cuida a Castillo le presta el celular y el que tiene que ver por dónde se mueven los rojos del país es rojo, los dos, un militar y un policía. Cosas increíbles. Yo Caviar, con Aldo Mariátegui, solo por Willax. Bueno, ahora vamos a revisar una nota que da cuenta de los vínculos de aquellos que están asusando, ¿no? Aquellos que tienen relación con negocios, con actividades ilícitas, lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, con el terrorismo, ¿no? Con el narcotráfico, con la minería o tala ilegal y con otros ilícitos, ¿no? Y estos financian, ¿recuerdan ustedes esa caravana, ¿no? Con camionetas? ¿Quiénes eran los dueños? ¿Quiénes prestaban el combustible? ¿Quiénes? Requisitoriados. De eso hay vasta información en los medios de comunicación, informes que les recomiendo leer. Por ejemplo, que se ha publicado hoy: 5 intervenidos en local de gremio campesino tenían sentencia por narcotráfico. Y en otros locales lo que se ha encontrado son también bombas molotov, bombas caseras y otros artefactos que lo que buscan, por supuesto, ¿qué? ¿Hacer lucecita bengala por fiestas de fin de año? No, sino afectar la integridad de quienes participan en las manifestaciones. Entonces hablemos del papel de la policía o de los militares, si es que van a participar. Javier, ¿qué opinas? ¿Qué opino? La mitad aproximadamente de los delitos hoy tienen carácter transfronterizo. Nosotros tenemos aproximadamente 3.000 y pico de kilómetros de fronteras que realmente son porosas. Entonces, ahí encontramos intereses que convergen. El dinero mal habido de la tala ilegal, el narcotráfico, y que protege a los violentistas y en algunos casos a los senderistas. ¿Podemos nosotros, pregunto y respondo, afrontar este problema? Perfectamente, de una forma articulada. En primer lugar, creo que hay que unificar toda la información para tener un solo mapa del delito actualizado y que se integre en lo posible los servicios de inteligencia, en lo posible, porque tienen su especialidad, de manera de fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia, cuya titularidad desgraciadamente hoy tenemos que lamentar por su renuncia. Hay además formas operativas para hacerlo. Tú puedes, en estado de emergencia, perfectamente acordonar, porque la policía sabe dónde están las cuevas de los violentistas y de los ladrones, acordonar con la fiscalía, con las filmaciones y con todas las garantías del caso, en las horas de estado de emergencia donde nadie puede salir, y entrar a capturarlos. Vale decir,
hay formas en el marco de la ley y aprovechar el estado de emergencia que según la Constitución y el artículo 137 me parece se puede se tiene por 60 días y se puede prorrogar por un decreto porque las condiciones las condiciones están dadas para que el Perú pueda, el país y el Ejecutivo especialmente, dar todo tipo de batalla hasta controlando todo lo que son las redes clandestinas que operan continentalmente, estoy convencido y estudiando sobre la materia, con un impacto real generando toda esta zozobra que hemos comentado con el Luna Sur y los que vienen a Lima, a los que hay que recibirlos en el marco de la ley, pero en delito de flagrancia, caerles con la Fiscalía y con la Constitución. ¿Por qué lo que nos cuenta Javier nos genera una sensación, no sé si solamente se queda en sensación, de impunidad, ¿no? Porque en estas manifestaciones se ha logrado identificar a gente que ha cometido ilícitos, que tiene relación con actividades ilícitas, ya fueron liberadas, hay todo un tema con el proceso de investigación, la participación de la policía, de la fiscalía en este proceso, pero el nuevo Código Procesal Penal, en fin. Como presidente de la Comisión de Inteligencia, ¿por qué si se tiene información de esto? ¿Por qué la Fiscalía no puede actuar de oficio? ¿Por qué no se puede evitar? ¿Por qué tenemos esta sensación de impunidad, congresista? Porque falta esa articulación que estaba hablando justamente Javier, ¿no? La policía hace su labor, los sistemas de inteligencia hacen su labor. Pena por lo que ha pasado hoy día con la DINI, porque hay un mapeo, que yo lo he visto, de todo lo que está sucediendo o lo que quisieran que suceda a partir de mañana. Y sé también que tanto las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional y con la Fiscalía han estado trabajando todo este tema de los principales asusadores, los sitios donde se conocen, en las zonas. Se está trabajando. El tema es la articulación con el Poder Judicial, con los jueces, para que cuando se llega a estas personas, a estos personajes, que no son muchos, pero que son los que se encargan de generar este tipo de zozobras en los diferentes puntos del país, se pueda finalmente no solo capturar, sino ya establecer, ¿no?, sus carpetas para cada uno de ellos, que en muchos casos la policía misma los hace, para que se llegue adelante el proceso y no sean capturados y a los pocos días los liberen. Esa articulación, que también tiene un componente fuerte político, para que haya una decisión de actuar de esa manera, porque es la única forma que tenemos ahora de que no solamente la ciudadanía se sienta segura y que no se vea inundada como está actualmente, con todos estos psicosociales, con esta cantidad de información que es reproducida le llaman booster, que están ni siquiera en el país, sino están en estos países del eje que hablaba Javier. También hay congresistas y que no ayuda a que la gente se sienta segura. Hay congresistas, ¿no?, que están generando toda esa publicidad del tema. También. Yo te quisiera con Pepe comentar, Judy, que lo que nosotros esperamos no es nada fuera de lo común. Es que el presidente, la señora presidente, cumpla con la primera atribución y obligación que le establece la Constitución en el artículo correspondiente, que dice cumplir y hacer cumplir las leyes, los tratados internacionales y demás. O sea, es obligación. O sea, no es que tenemos que clamar porque el gobierno y el Poder Ejecutivo cumpla su función, es su obligación. Y cuando alguien no cumple la obligación que le corresponde, de acuerdo a la Constitución, puede ser arrastrada por esa omisión. Entonces yo invoco cordialmente, con todo respeto a la señora Presidenta, que no conozco, a que cumpla con su función como jefe, porque ostenta 4 dignidades: jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, presidente, jefe de Estado, presidente de gobierno, y dignifica o representa, personifica a la nación. Entonces, que entienda, porque es abogada y además ha ejercido la función pública,
que está en la obligación, no está en la facultad de decidir. Y por eso, en tanto que también dirige la política exterior, tomar las medidas, expulsar al embajador cubano, también al boliviano, que está metido en todas estas articulaciones del REUNASUR, porque ¿qué nos ofrecen esos países con esa presencia que prácticamente es delictiva y que viola además la Convención del Derecho de los Tratados y el Derecho Internacional Público y las relaciones soberanas entre los países, porque es una intromisión abierta y flagrante? De manera que se cumpla lo que la Constitución dice. Y nosotros, los ciudadanos, los congresistas tienen facultades, los ciudadanos también tenemos derecho a exigir que se cumpla la ley. Hablando de los congresistas, ¿qué papel van a jugar los congresistas, ¿no? Justamente en estos días que se vienen, ¿no? Son complicados, sí, inicia un nuevo año, pero asume Dina Boluarte una serie de pasivos de los que ella, por decisión propia, no ha querido desligarse. Recordemos que ella no se alejó de Pedro Castillo hasta la asunción de Betsy Chávez, que, como hemos dicho antes, le cae chincha. Así de sencillo. Nunca se alejó con las denuncias de corrupción. Un informe del diario El Comercio, de su unidad de análisis de datos, señala que el 60% de funcionarios actuales del gobierno de Dina Boluarte han trabajado para Pedro Castillo. Así es. ¿Qué papel va a jugar el Congreso? Bueno, nosotros hacemos el Se espera mucho en las bancadas de oposición. Sí. Nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en lo que se llama el control político. Vamos a seguir exigiendo no solamente a la Presidenta, sino a los ministros que cumplan con su rol, más ahora en la situación en la cual nos estamos encontrando. Yo espero, hubiera sido ideal el día de hoy reunirnos en la Comisión de Defensa que teníamos para justamente ver todo lo que se está trabajando en el ámbito de inteligencia, defensa e interior, con miras a lo que estaba pasando. Era hoy. Claro. Era hoy, pero bueno. Por un sentido de oportunidad. Así es. Con lo que ha sucedido, se tuvo que cancelar. Porque encima un ministro decía que se iba al sur, que está en el sur realmente. El otro iba a ir, pero ya uno solo. Y faltaba lo importante, que era justamente el mapeo de todo este problema que hay en el sur. Que repito, hay mucha información de más. Esas son las decisiones de Dina, pues. Esas son las decisiones de Dina que afectan, por ejemplo, ese importante encuentro que iba a permitir tener un mapa de lo que podría suceder el día de mañana. Pero que lo debería tener diariamente tanto la Presidenta como... ¿La Comisión de Inteligencia va a tomar alguna medida respecto al tema Dini? Sí, claro. Es más, el día lunes 26, mientras todos estaban todavía de feriado, ¿no? De acá Navidad, no, por si acaso, en bueno, la Comisión de Inteligencia sesionó toda la mañana con el nuevo Dini. Y ahí nos enteramos de la situación tal cual estaba, y por eso se generó la reunión que iba a ser el día de hoy con el jefe de la DINI y los dos ministros para que se vea la situación real, cosa que no se ha podido lograr. Muchísimas gracias a ambos por su participación en el programa. Muy bien. ¿Tienes problemas de audición? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Subes el volumen de la radio o la televisión? Entonces visita Audifón, especialistas en audífonos medicados y hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifón está en Lima y en todo el país. Chau, chau. En Plaza Norte y Mall del Sur tenemos todas las opciones que buscas. Los esperamos. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe.
Con Costamar, sigue viviendo tus vacaciones. Salidas confirmadas junto a Sky Airlines. Playas del Norte desde $249 o 996 soles. Escápate a Cusco desde $219 u 876 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. Combaters llega gracias a Irudoid, alivia de golpe. Centenario. Mike, soluciones inmobiliarias. BHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Bienvenidos a Yo Caviar. Bueno, todos sabíamos que cuando Dina Boluarte asumió la presidencia, que no era una mujer de muchas luces. Estaba en una plancha presidencial porque estamos en el Perú y estamos en un país de gente aventada, que a pesar de saber sus limitaciones, pretenden ser pues presidente de la República o tener hartos cargos, ¿no? Esta señora no había pasado a ser una funcionaria media de la RENIEC de Surco y había aspirado a ser alcaldesa de Surquillo y de ahí terminó una plancha presidencial y bueno, como estamos en el Perú ahora es presidenta de la República. No es una mujer, o sea, bueno, claro, no es una mujer de muchas luces. Al lado de Castillo, que es como salió en la revista Caretas, prácticamente un retardado, ella parece pues Einstein. Pero es una mujer bruta, ha metido la pata más de una vez. Y lo que ha hecho hoy día no tiene pues nombre. Mañana vamos a tener un tema muy serio en las calles, en el sur, con toda esta insurgencia que están empujando, todas estas revueltas que está empujando la izquierda y el Movadef y el FENATE. Y la señora se le ocurre en estos momentos pelearse con el jefe de la Dirección de Inteligencia. La entrevistan en La República. En primer lugar, ¿para qué le da una entrevista a La República si sabe que la van a masacrar? ¿Qué va a ganar yendo a La República? Se mete al Coliseo Romano y que le suelten los leones. Bruta de aceptar esa entrevista. Y bruta la jefa de prensa, no sé si es Susisato, de meterla a dar esa entrevista. La entrevista la da pues mediocre, mala, le cae en el palito de pisar de no más muertes. Claro, debe estar asustada y debe estar tratando de zafar del tema. Pero eso es darle, pues, inflar a los revoltosos. No, ya no van a poner mano dura, mira, se mueren de miedo. Pero la metida de pata es al final de la entrevista. La entrevista se la hace el sobrino de Hildebrand, este patrón que es bastante malo, bueno, como todos estos de la República, mal tipo. Y al final le hace una pregunta como capciosa, diciéndole, pues, que este Liendo, el señor de Ladín, dijo que en cada lugar donde se ataca a la policía y la fuerza del orden hay un objetivo político. Bueno, eso es obvio, si se está atacando. Y eso se llama insurgencia terrorista. Se le fue un poco la mano a Liendo, pero bueno, mucho de verdad de lo que él dijo. Y esta mujer pues dice, vamos a hacer ajustes en la DINI y estamos viendo la posibilidad de separarlo. ¿Cómo vas a hacer eso a pocas horas de tener una huelga y una nueva ola de revueltas? ¿Cómo vas a cambiar al jefe? Vas a sacar al jinete del caballo a la mitad del río. Tienes una DINI desmontada por todos estos rojos y se te ocurre decir sacar ahora al hombre que te la está reconstituyendo por una frase infeliz que te la mete la República encima. Y es que no debe tener pues dos dedos de frente esta mujer. Claro, es lo que tenemos, hay que apoyarla porque es lo que tenemos, no hay otra cosa mejor por el momento ahí en la presidencia de la República, pero ahí te das cuenta pues qué limitada es. Pero qué limitada es esta señora. Y preocupa de otro lado, como denuncia Rodrigo Cruz, un acucioso periodista del Comercio, en su columna, que Abel Tarazona, un ex coronel de la Policía Nacional, que está ahora de asesor del ministro del Interior, y este es castillista. Vamos a tener pues todos estos problemas posiblemente el 4, y tenemos un castillista de asesor, enterándose de todo lo que pasa dentro del Ministerio del Interior, donde van a mover a la policía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya está la CGTP, ya lo que queda, pues eso es una cuestión fantasmal, la CGTP. Una vez yo hice una investigación en Correo, hicimos una investigación con el equipo de Correo, y la mitad de las federaciones no existían, eran centros de fotocopias, chifas. La CGTP hace tiempo que es un fantasma, pero miren eso. Y el comité Río Cachí, ahí cuentan que uno de los abatidos por la policía, pues la palabra asesinado es un exceso,
abatidos por la policía, pues no los han asesinado, no ha habido premeditación, alevosía, nocturnidad, no ha habido ninguna cosa, le cayó un balazo, pues, pero no ha sido un asesinato, no lo han matado adrede. Comité Río Cachín les cobraba una multa a la gente que no iba. Y miren pues los carteles, ahí te das cuenta el nivel intelectual. Rollidas, pone uno en lugar de rodillas, uno que está elogiando acá a Castillo. Otro dice, grande Pedro, héroe del Bicentenario. O sea, qué poca cosa debe ser para que Pedro Castillo te parezca un héroe del Bicentenario. O sea, debe ser un pigmeo intelectual el que ha escrito esto, un hombre que no se quiere, no sé, para que tú creas que Castillo es gran cosa, es decir, qué poco se quiere, ¿no? Ojo, en el local de la CSP, la Confederación Campesina del Perú, han encontrado, cuando hubo el allanamiento, había varios narcos, gente que venía del BRAE. Entonces no vengan a decir ahora varios opinólogos que no, que todos son unos angelitos. No, hay gente en las protestas que está metida con minería informal, con narcotráfico, por más que un montón de intelectualoides peruanos digan que no. Y claro, este mal año en la agricultura ha ayudado también, el sector rural está molesto, y como ven ha sido un mal año porque ha faltado lluvia, no han comprado estos inútiles los fertilizantes, ha habido todo eso, ¿no? Y qué mala Rosa María Palacio, ¿no? Ese comentario que hace, qué venenosa es toda la vida, ha sido, qué mujer tan venenosa, tan mala, qué cosa, ¿no? Recomiendo el artículo de Waldo Mendoza, Hoy en Gestión, muy bueno. Crecimiento es... El crecimiento económico, el crecimiento del PBI es lo más importante para salir de su desarrollo. A ver, entiéndalo y explica por qué no hay que cambiar la Constitución, por qué el crecimiento es importante, por qué no debe haber estatismo. A ver, eso es para retrasados mentales. Lean eso antes de opinar. Los dejo.